La Universidad Técnica de Oruro, la Facultad Técnica, la carrera Mecánica Automotriz, la materia de transmisiones, presentamos el video didáctico titulado El mecanismo de embrague y sus ajustes. Muy bien, con este modelo didáctico vamos a aprovechar hacer una demostración previa de lo que es la parte de las transmisiones de los automóviles para luego poder particularizar lo que es el mecanismo de embrague. Bien, para que tenga que moverse un automóvil, en un principio lo que se requiere es una fuente motriz, o sea, el motor del automóvil. En este caso, esto es la máquina que transforma energía. Después de un proceso de transformación, al final esta máquina nos va a entregar una determinada potencia en el volante. A esa potencia lo conocemos como la potencia efectiva del motor. ¿No? La potencia efectiva del motor. Ahora, esta potencia efectiva del motor, ¿no? Nosotros tenemos que transmitirla desde el volante hasta las ruedas motrices, ¿no? Para eso tiene que atravesar distintos mecanismos, ¿no es cierto? A todos estos mecanismos se le conoce como transmisiones del automóvil o finalmente sistema de transmisión del automóvil. ¿Ya? Este mecanismo de transmisión o sistema de transmisión básicamente está constituido por aquí, esta parte, por el mecanismo de embrague. ¿Ya? El mecanismo de embrague. Luego tenemos lo que es el reductor de velocidades. Posteriormente tenemos el árbol de transmisión. Luego tenemos en esta parte el diferencial y por los semiárboles es la fuerza, el movimiento, la potencia llegará a las ruedas motrices. Bien, ahora, ¿cuál es lo particular de cada uno de estos mecanismos? El mecanismo de embrague, durante la transmisión de la potencia, ¿no? Esto puede transmitir la potencia, ¿no? O dejar de transmitir. ¿Ya? Entonces, este mecanismo de embrague es un tipo de acoplamiento a fricción. En este mecanismo, la potencia, el par motor, se está transmitiendo gracias a las fuerzas de rozamiento. El reductor de velocidad o la caja de velocidad, ¿ya? Durante la transmisión de la potencia, puede modificar la fuerza y la velocidad, o en otros términos, modificar el par y las RPMs. Luego, el árbol de transmisión, ¿no? Transmite el par, las RPMs que salen de la caja de cambios hacia el mecanismo diferencial. Lo particular de este mecanismo, ¿no? Es que gracias a las juntas universales puede o permite variar la altura, ¿no? La altura, o sea, aquí se produce una desviación angular, ¿ya? Esa desviación angular es transmitida por las juntas universales, ¿ya? De tal forma que la potencia se transmite sin dificultades hasta el mecanismo diferencial. O sea, en otros términos, absorbe la desviación angular durante la transmisión de la potencia. Muy bien. Luego, la potencia de forma de par y RPMs llega a lo que es el mecanismo diferencial. ¿Ya? ¿Cuál es lo particular del mecanismo diferencial? En un principio, ese movimiento que viene desde el motor, ¿no? Va longitudinal al automóvil. Y en este embrague, lo que es el piñón de ataque y la corona, ese movimiento que viene en forma longitudinal al auto se transforma a un sentido transversal y eso aprovechamos para mover las ruedas. ¿Ya? Luego, el piñón lo vemos pequeño, la corona, tamaño considerable, ¿ya? Entonces significa que es un reductor constante de velocidad, ¿ya? O sea, nos modifica el par de velocidad, ¿ya? Adecuados al tipo de automóvil que tenemos, ¿ya? Luego tenemos en esta parte lo que es, ¿no? El mecanismo diferencial. Esta parte que está constituido por satélites y planetas. Este mecanismo diferencial nos sirve para compensar la diferencia de vueltas que toman las ruedas en un determinado momento. El diferencial. ¿Ya? Los semiárboles sacan movimiento del diferencial, ¿no? De los planetas, transmite al cubo de la rueda, las ruedas empiezan a girar y el automóvil empieza a desplazarse con una velocidad y una fuerza determinada. Bien, indicábamos que el mecanismo de embrague es un mecanismo que durante la transmisión de la potencia, ¿no?
puede desacoplar y acoplar la transmisión de la potencia. O sea, desconectar y conectar la fuerza del movimiento del motor del resto de la transmisión. ¿Bien? Hagamos una prueba. ¿Ya? Bien. Observamos en este momento lo que va girando. ¿No es cierto? Lo que va girando. ¿Bien? Vamos a dar una referencia. ¿Ya? Se observa. Vemos el reductor de velocidades. Se mueven las ruedas dentales. ¿Ya? Observamos el árbol de transmisión. ¿No es cierto? Miren, va girando. Va girando. ¿Ya? Eso significa que el mecanismo de embrague está acoplado, está transmitiendo fuerza de movimiento del motor hacia las ruedas. Bien. La otra función es desacoplar. ¿Ya? Para el desacoplamiento participan fuerzas externas, o sea, viene desde la fuerza del operador o del conductor del automóvil. Actúa sobre una palanca. Esta es la palanca. ¿Ya? Observemos la posición de la palanca cuando el mecanismo está acoplado, está embragado. ¿Ya? Actuamos con una fuerza sobre la palanca, sobre el pedal. Hago esta palanca. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El volante continúa girando, el motor está girando. ¿Ya? Pero en el mismo mecanismo de embrague hemos aislado el movimiento del motor de toda la transmisión. No giran los engranajes, no giran las ruedas, tampoco está girando el árbol de transmisión. ¿Lo ven? Ya. Ahora, empezamos a liberar la palanca, ¿no? La liberación de la palanca no debe ser inmediato, tiene que ser progresivo, ¿ya? Porque el volante va girando y las ruedas están quietas. Ya vamos a tener que variar la velocidad, o sea, vamos a acelerar. La aceleración no es inmediata, sino toma un determinado tiempo. Es por esa razón el acoplamiento en el mecanismo de embrague tiene que ser progresivo. Hemos acoplado, está girando el volante y está girando el árbol de transmisión para llegar hasta las ruedas motores. De inmediato mostraremos los componentes del cual está constituido el mecanismo de embrague. ¿Ya? Para eso nosotros tenemos de otro mecanismo. ¿Ya? En esta parte. Aquí observamos el volante del motor, que es parte del motor. Luego, ¿no? Entre lo que es este componente, ¿no? Que se conoce como prensa de embrague. O sea, liberándolo o girándolo, esto es la prensa de embrague. Esto es la prensa de embrague. ¿No es cierto? Decimos prensa porque en el momento cuando tiene que este componente ejercer una fuerza sobre el disco, ya se aprovecha la energía potencial de los muelles. Esta prensa lo presiona, o sea, lo aprieta, ¿no? Al disco contra el volante para que se transmita. ¿Ya? Bien, bien, bien. Ahora, aquí, entre el volante y la prensa tenemos el disco y la prensa es el que lo acopla, el que lo aprieta. ¿Ya? Bien. Ahora lo veremos en su funcionamiento. Para eso, aquí dentro en la parte interna, encima tenemos nosotros lo que es el cojinete desplazador, el rodamiento. Y este rodamiento está siendo accionado por una palanca. Esta es una palanca, ¿no? El rodamiento es de esta parte, ¿no? Eso trabaja de esta forma, ¿ya? Esta palanca, que se conoce como nombre de horquilla por la forma que tiene, ¿ya? Aparece en esta parte, ¿no? O sea, esto está por aquí, ¿ya? Este es el extremo, ¿no? De esta horquilla, ¿ya? Ahora, entre esta horquilla, ¿no? Que acciona al cojinete desplazador, ¿ya? Y el pedal lo enlazamos en este modelo mediante una varilla, o sea, el mando es mecánico, ¿ya? Si se quiere modificar la fuerza entre lo que es el pedal y la prensa, entonces la fuerza de los brazos de las palancas podemos ampliar mediante un sistema hidráulico, neumático, ya un servomotor, algún recurso que tenga que ampliar la fuerza del operador hasta vencer los resortes de la prensa. ¿Ya? Muy bien, ahora mostraremos cómo trabaja la prensa en el momento del acoplado y del desacoplado. ¿Ya? Allá adentro, ¿ya? Cuando nosotros presionamos, lo voy a presionar, cuando nosotros presionamos, esa fuerza se transmite hasta
este cojinete que está en la parte interna, claro, accionado por esta palanca, ¿no? El cojinete que está en la parte interna. Este cojinete lo va a presionar sobre estas palanquetas y va a hacer que este plato prensa que está en la parte interna tenga que retroceder, dejando en libertad al disco. ¿Ya? A ver, veremos eso accionando lo que es el mecanismo en el modelo de imagen. Observaremos ya el acoplamiento y el desacoplamiento del mecanismo de embrague. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta sonda, lo vamos a introducir al espacio que va a existir entre lo que es el disco y el volante, o el disco y el plato prensa. ¿Ya? En este momento, el mecanismo está acoplado. Si no estoy haciendo ninguna cosa sobre el pedal. Normalmente el mecanismo de embrague está acoplado. ¿Ya? Entonces, voy a querer introducir esta sonda entre lo que es el disco y el volante, o el disco y el plato prensa. No ingresa, porque está acoplado. ¿Ya? Actuamos con una fuerza sobre el pedal. Esa fuerza se transmite, ¿no?, hasta lo que es la prensa de embrague. Entonces, aquí he hecho un recorrido, ¿no? Aquí se ha hecho un recorrido. Ese recorrido también aparece por allá. Pero por diferencia de los brazos de las palancas, si aquí he recorrido una distancia, por decir 20 centímetros, allá habrá recorrido décimas de milímetro. ¿Ya? Bien. A ver, observaremos eso. ¿Ya? Miren, he logrado introducir, ¿ya?, a ese espacio que existe entre lo que es el volante y el disco, ¿no?, cuando está desacoplado. Observen, es posible. ¿Ya? Ahora vamos a liberar el pedal, ¿no es cierto? ¿Qué ha ocurrido allá? La prensa lo está presionando al disco, entonces esto ya no mueve, ya no se desplaza porque está ajustado. ¿Ya? Para liberarlo, nuevamente tendré que tener la fuerza en el pedal y la tira de sonda. ¿Ya? La distancia que debe desplazar, que debe retroceder, ¿ya?, el plato prensa para dejarlo en libertad del disco es suficiente de medio milímetro. Y esa distancia es posible regular, es posible variarlo de acuerdo a la necesidad por, en este caso, el perímetro de estos puntos. ¿No es cierto? Con esto nosotros podemos aumentar o reducir esa distancia que retrocede el plato prensa. Trataremos de simplificar cómo es el funcionamiento del mecanismo de embrague en el proceso de acoplamiento y desacoplamiento. ¿Ya? Aunque en principio vamos a indicar las características, ¿no?, de los materiales de los coros. ¿Ya? Esta parte es acero, el cubo, la corona, los muelles, todo acero. Sin embargo, esto lo que tenemos por acá es un material que tiene una característica bien especial, resistente al desgaste por fricción, ¿no?, tiene un alto coeficiente de adherencia, ¿ya?, y el calor no debe lastimar significativamente, ¿no?, porque su temperatura normal de trabajo es aproximadamente de 100 grados y recibe temperaturas instantáneas en el proceso de embragado y desembragado aproximadamente entre 400 y 600 grados. ¿Ya? Bueno, lo veremos qué es lo que ocurre en la prensa de embrague en ese momento cuando estamos realizando el proceso de embragado y desembragado. Vamos a tratar de simular en esta parte de cómo es el comportamiento del mecanismo en ese proceso de desembragado y embragado. ¿Ya? La fuerza que viene desde el pedal, ¿ya?, va a llegar hasta este cojinete. Y este cojinete es lo que va a desplazar a esta palanca para nosotros hacia el fondo. Esta palanca tiene su apoyo, su punto de apoyo en este tornillo. ¿Ya? Entonces, un brazo de la palanca es esto y el otro de la palanca es aquí, chiquita. ¿Ya? Entonces, si esto lo desplazo hacia el fondo, que es la reacción, el otro brazo será para subir. ¿Ya? Y vamos a utilizar un material parecido que muy similar, que tenga un buen coeficiente de adherencia. Es un cartón, ¿no es cierto? Entonces, vamos a introducirlo entre esta chapa y el plato prensa, ¿no? Puede observarse, le vamos a dar estas referencias. Bien, la fuerza del pedal llega hasta estas palancas por el cojinete. Entonces, ahora yo con mi mano voy a ejercer esa fuerza sobre una palanca, ¿no? Bien, estoy ejerciendo, desplazando la palanca hacia el fondo, ¿ya? Y el otro brazo de la palanca va a tener que subir, suspendiendo al plato prensa y dejando en libertad, ¿no?, al material que tenemos en esta parte. ¿Ya? Entonces, así, es un principio, ¿ya?
no se mueve, porque lo está presionando. ¿Ya? Ahora vamos a retirar la presión, la fuerza. ¿Ya? Mire, observe esto. Se desplaza, dejando en libertad. Desembragado, embragado, desembragado, embragado. Bien. Entonces, de inmediato pasaremos a la otra etapa, o sea, la parte central de esta presentación, donde nosotros queremos desensamblar, ensamblar y alinear adecuadamente una prensa de embrague para que el mecanismo de embrague trabaje correctamente. Bien, para desarrollar profundamente lo que es el desajuste, el ajuste, alineado a lo que es el mecanismo de embrague, vamos a utilizar este modelo real, ¿no? Para lo cual vamos a invitar a los jóvenes universitarios, ya prácticamente es para que lo demuestren el aprovechamiento que han tenido durante sus actividades académicas. Bien, entonces los universitarios es quienes lo van a trabajar, ¿no? Esta parte del desensamblado, ensamblado y ajuste del mecanismo. Adelante. Muy bien. Los universitarios procederán al desensamblado de la prensa de embrague. Para ello, inicialmente se dan referencias para no desubicarlo, porque al desubicarlo, el cambiar de posición estaría desequilibrando en masa lo que es el mecanismo de embrague. Utilizamos la herramienta adecuada. Desajustamos los tornillos. Debe hacerse en forma cruzada o estrella para no lastimar el plato. Una vez desajustada, para agilizar el trabajo utilizamos una manivela. Una vez retirados los tornillos, vamos a proceder a retirar la prensa de embrague. Bien, retiramos la prensa de embrague. Se descubre el disco. Retiramos el disco de embrague y nos queda el volante del motor. De inmediato pasaremos a revisar el estado en que se encuentran las superficies. Se está revisando el estado en que se encuentra el disco de embrague, las estrías, los forros, la corona. Se indica que se encuentra en buen estado. Revisamos la superficie del plato prensa. Debería estar llano. Se procede a revisar el estado de las palanquetas de desembrague, si algún resorte, algún otro elemento se encuentra lastimado. Bien, antes de desensamblar la prensa de embrague, vamos a acudir a un recurso, a alguna relación matemática, para poder tener un criterio de cuánto de fuerza tenemos en la prensa de embrague. Utilizamos la relación matemática. El estudiante procede a despejar, donde tenemos que determinar algunos parámetros que nos favorezcan para poder calcular la fuerza de la prensa. Se acude a un catálogo de partes para determinar la presión de contacto de la prensa de embrague. Posteriormente se medirá la longitud del plato prensa. Se está procediendo a medir la longitud del plato prensa.
un elemento necesario para poder calcular la fuerza que existe en la prensa de embrague. Requerimos el dato de radio medio, pero esto no es posible medir, es más sencillo poder calcularlo. El estudiante elige una relación matemática favorable para poder calcular radio medio. Muy bien, se está midiendo el diámetro interior del plato prensa, que va a ser una referencia que nos sirve para calcular radio medio. Diámetro entre 2 es igual a radio. Tenemos el dato de radio menor. Reemplazamos en la fórmula considerando radio menor y mitad de la longitud. Se ha logrado calcular el valor de radio medio, elemento necesario para poder calcular la fuerza de la prensa. Con los datos auxiliares procedemos a calcular la fuerza que tiene la prensa, que nos servirá como referencia para tener los cuidados necesarios en el proceso del desmontaje. Por las unidades que se utilizan, el resultado nos saldrá en kilogramos de fuerza. La fuerza aproximada en la prensa de embrague es igual a 580 kilogramos. Entonces es bastante elevado, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta los cuidados necesarios para no provocar accidentes. El estudiante, considerando el resultado, seguro va a tener los cuidados necesarios para el proceso de desmontaje. Está utilizando un recurso para poder comprimir los muelles y luego poder retirar las tuercas que sujetan al plato prensa con respecto a la cubierta. Con la herramienta necesaria se está procediendo a comprimir los muelles. Una vez comprimidos los muelles, las tuercas de sujeción quedarán sueltas. Con la herramienta necesaria, retiramos las tuercas que ya no ofrecen mucha resistencia. Este hecho siempre se debe practicar para poder desensamblar la prensa de embrague. Otra vía provoca mucho riesgo. Se retiran las tuercas de sujeción. Luego liberamos el gato y los resortes empiezan a extenderse. Retiramos las herramientas auxiliares. Ahora tenemos la prensa todo en suelto.
se retira la cubierta, se observan las palanquetas de desembrague, aparecen los muelles, retiramos los muelles, para luego tener suelto el plato prensa. De inmediato retiramos las palanquetas de desembrague, actuando sobre los muelles de sujeción. Y así ahora tenemos suelto lo que es la cubierta. De inmediato procedemos a revisar los elementos de la prensa de embrague. En un principio se va a revisar el estado de los muelles. En la carrera no contamos con el probador de muelles, pero sin embargo el trabajo que se hace es válido para poder validar el estado de los resortes. Se está probando el nivel, la deformación de los resortes. Nos indica que está en un término admisible. El estudiante va probando la verticalidad de los resortes. Nos indican que está bien. Esto se debe probar en cada uno de los resortes. Que uno esté desviado, eso implica el cambio de todos los resortes. No es conveniente cambiarlo solo el que tiene desviación, ¿no? Porque en ese punto, si lo instalamos uno nuevo, se estaría ejerciendo mucho esfuerzo. Bien, de inmediato procedemos a realizar el trabajo sobre la superficie del volante y del plato prensa. Se va a realizar una limpieza y el bruñido necesario para volver a ensamblarlo. Utilizamos un material para desbaste, una lija, ¿no? Donde realizar el trabajo no debe hacerse en forma longitudinal al desplazamiento de la pieza, sino se tiene que trabajar en un sentido transversal, ¿no? El estudiante está ratificando, ¿no? Para que pueda realizarse un trabajo adecuado, ¿no? Se está procediendo al trabajo de bruñido de la superficie. Siempre se maneja la lija transversal al desplazamiento de la pieza. Una vez concluido el rectificado, de inmediato vamos a proceder a hacer la limpieza de las piezas para el ensamblado. Se realiza la limpieza de las piezas para luego ser ensambladas. Se ha dado inicio por los muelles. Había que recordar que el mecanismo de embrague no requiere de una lubricación particular. Todas las piezas en lo posible tienen que estar secas. Se está haciendo la limpieza de las palanquetas de desembrague. Se realiza la limpieza del plato prensa. Se está haciendo la limpieza de la cubierta. Y por último, procedemos a la limpieza del volante de inercia del motor. Hay que remover todas las partículas contaminantes. Ya
vamos procediendo al ensamblado del mecanismo. En un principio se han ensamblado las palanquetas de desembrague. Se va a proceder al ensamblado de los muelles en sus respectivas guías del plato prensa. Con el cuidado necesario, ensamblamos la cubierta. Hay que tener cuidado que los resortes no zafen de sus guías. Una vez hecho esto, para instalar las tuercas hay que comprimir los resortes. Se va a proceder a utilizar la herramienta auxiliar. Con la ayuda del gato hidráulico, comprimimos los resortes. Una vez comprimido los muelles, existe la facilidad de poder instalar las tuercas. Las tuercas son elementos que sujetan al plato prensa ante la cubierta. Una vez comprimidos los muelles, nos facilita a instalar las tuercas porque ofrecen poca resistencia. Concluida el ensamblado, desajustamos el gato para luego retirarlo. Ya queda ensamblado la prensa de embrague. Y a partir de este momento nos tocaría hacer el trabajo de alineado, o sea, el ajuste fino que requiere el mecanismo. Para eso vamos a tomar referencias sobre el volante de inercia del motor, la altura de ensamblado del mecanismo, para que el trabajo salga un poco más exacto. Se está tomando apuntes de las cotas, se está probando la altura del plato prensa con relación a la cubierta, y de inmediato se tomará en cuenta el espesor de un forro del disco, que esto nos servirá como referencia para que pueda ajustarse el disco contra el volante. Una vez calculadas las cotas, procedemos a determinar la altura para el regulado de la prensa de embrague. Se está procediendo a ello. Muy bien. Ya tenemos el dato de la altura. Ahora, esta referencia hay que trasladarla a cada uno de los puntos para que esto trabaje en equilibrio. La desviación se va ajustando. Las tuercas determinan el ampliar o reducir el espacio entre la cubierta y el plato prensa. Una vez nivelada, ¿no?, para que el trabajo se considere bien hecha, vamos a probar en una segunda oportunidad.
¿ya? Nos indican que todo está nivelado. Entonces el plato prensa trabajará paralelo al volante. Continuamos con el ensamblado. Se está instalando el disco de embrague, la prensa de embrague, se está probando la altura de las palanquetas de desembrague. Todas las palanquetas de desembrague deberán estar a la misma altura. Si existe alguna desviación, tenemos que hacer ese pequeño ajuste requerido. Bien, los estudiantes lograron nivelar. Entonces se prosigue con el montaje. Se está alineando el disco de embrague. Está instalando a la ubicación correcta para que pueda ensamblarse el reductor de velocidades. Por último, se instalan los tornillos de sujeción de la prensa contra el volante del motor. Se utiliza la herramienta adecuada, en un principio la manivela para agilizar el trabajo. Por último, le damos el apriete necesario para que no sufra desajustes. Y bueno, los estudiantes de la carrera mecánica automotriz concluyen con la demostración.